obtener, elegir el método que sea el adecuado para una determinación cualquiera. Bien, entonces hablamos de la introducción y decimos que el análisis químico es importante porque la totalidad de las ciencias dependen de él, por la necesidad de conocer la composición de las sustancias con las que estamos trabajando. Ahora, la química analítica trata sobre los métodos para averiguar su composición, así como también la cantidad en la que se encuentran. Actualmente la instrumentación no solamente se emplea con fines analíticos, ya sean cualitativos o cuantitativos, sino también con fines de investigación, tanto de estructuras, investigaciones cinéticas en cuanto al comportamiento, la estabilidad de los medicamentos, los ensayos toxicológicos, la farmacocinética, la biodisponibilidad y una serie de áreas relacionadas con en este caso, con el área farmacéutico, con el área, podríamos decir, del control de calidad, eh, con el área del análisis químico en realidad. Entonces, las técnicas instrumentales podríamos definirla como un término que va a implicar una serie de métodos que están basados en la medida de algunas propiedades, de algunas magnitudes que van a ser ya sean físicas o físico-químicas y que, ojo, van a requerir, van a necesitar de disposiciones totalmente distintas, características diferentes a las que hasta el momento se han ido viendo, ustedes han ido revisando en el laboratorio. Entonces, acá este tipo de análisis, entonces, instrumental, va a permitirles a ustedes hacer una revisión, un estudio de una serie de estructuras, pero ojo, con la ayuda de un instrumento de medida, con la ayuda de un equipo, de un aparato que les va a permitir obtener la información que se requiere. Para esto, nosotros vamos a clasificar los métodos analíticos en dos grandes grupos. En primer lugar, vamos a tener los métodos clásicos y vamos a tener los métodos instrumentales. Los métodos clásicos hemos dicho que los han visto, los han revisado, es más, los han aplicado en la materia de química analítica, ¿no es cierto?, en la anterior gestión. Estos métodos surgen en los albores, en los inicios de la química, surge a partir de los análisis que se realizaban. Y estos análisis consideraban en una primera etapa a los elementos, en primer lugar, que eran motivo de nuestro estudio, que eran de nuestro interés. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer para conseguir estos elementos, motivos de nuestro estudio? Se requería aislarlos, había que separarlos previamente. Entonces, esa era más o menos diríamos, la técnica que se realizaba. Teníamos que contar necesariamente en la separación previa de aquellos componentes de la muestra. Acá tenemos y dice, se refiere a la separación previa de los analitos, ya sea por diversos métodos. A ver, aquí vamos a repasar un término nuevo que encontramos que se refiere a los analitos. Cuando hablamos de los analitos, debemos recordar que este término se lo aplica
aquel componente presente en la muestra que va a ser motivo de nuestro estudio, que va a ser el elemento de nuestro interés. Entonces, a partir de ahora, para nosotros constituye un término totalmente aplicable, utilizado, empleado, cuando nosotros hablamos de aquel componente de la muestra que es de nuestro interés, por lo tanto es motivo de nuestro estudio. Bien, ustedes tienen que recordar y tener clara la idea que normalmente estos elementos, como son los analitos, no se encuentran pues sueltos, no se encuentran libres en la naturaleza, sino que están formando parte de una muestra, y esa muestra tendrá 3, 4, 5 o más componentes, donde es uno el componente que va a ser motivo de nuestro interés, de nuestro análisis. Por lo tanto, surge la necesidad de previamente, cuando hablamos de los métodos clásicos, de los métodos tradicionales, de contar con un proceso de separación previa de cada uno de estos elementos. ¿Y cuáles o de qué manera se realizan este tipo de separación? Por métodos bastante conocidos, como ser la destilación, puede ser la extracción, puede ser la precipitación. O sea, van a ser, diríamos, métodos que los hemos visto, métodos que no son raros o no son desconocidos, y que en una primera instancia nosotros debemos recurrir a estos para separar al analito que va a ser motivo de nuestro análisis. Entonces, nosotros vamos a someter a lo que va a ser el análisis cualitativo. Entonces, después de la correspondiente reacción química, se van a obtener productos que van a tener que ser identificados por el color, por el punto de ebullición, por el punto de fusión, por las distintas solubilidades a los disolventes, por el olor, por la actividad óptica, por el índice de refracción y una serie de propiedades físicas más que nos van a permitir identificar. Una vez que hayamos identificado, nosotros recién vamos a pasar al análisis cuantitativo. ¿Y a qué se refiere el análisis cuantitativo? Cuantitativamente hablamos cuando buscamos conocer, saber la cantidad del analito presente en la muestra. Por eso decimos, el análisis cuantitativo va a comprender a todos aquellos métodos que puedan ser gravimétricos o puedan ser volumétricos, que representan el uso de la balanza, la presencia de la bureta, que van a indicar o a través de los cuales nos va a permitir conocer la cantidad de sustancia presente en la muestra. Entonces, acá vemos lo importante que resulta ser la aplicación de estos métodos. Todo esto no es, diríamos, nuevo para nosotros, porque más o menos es la secuencia que hemos visto hasta el momento de lo que hemos hecho, de lo que hemos estudiado, realizado las prácticas en lo que era la química analítica tradicional, ¿no? Ahora, recién surgen entonces lo que van a ser los métodos instrumentales. Estos métodos instrumentales surgen aproximadamente en 1930, diremos, donde aquellas personas dedicadas a la ciencia, es decir, los químicos, empiezan a explotar una serie de fenómenos diferentes a los que ya se habían visto hasta este momento. Es decir, van a existir una serie de
elementos inorgánicos, van a existir o van a presentarse analitos de origen orgánico, de origen biológico, bioquímico, donde ya es insuficiente lo que conocemos hasta este momento. Por eso decimos que los métodos instrumentales están basados en la interacción que puedan presentarse entre la energía y la muestra, donde no es esencial el concurso de una reacción química, sino se obtiene la información analítica mediante diferentes instrumentos y a la balanza, a la bureta y al sentido humano. Entonces, estas características que estaban presentes hasta este momento van a ser, diríamos, reemplazadas porque vamos a tomar en cuenta una serie de propiedades físicas presentes. Es decir, se van a medir estas propiedades físicas, como ser el caso de la absorción, como ser el caso de la emisión de radiación electromagnética, como vamos a tomar en cuenta la relación carga-masa, vamos a poder hablar de los potenciales, vamos a poder hablar de las intensidades de corriente. Entonces, estos métodos instrumentales toman en cuenta una serie de propiedades físicas presentes en los analitos. Por lo tanto, se nos hace muy importante reconocer o tomar en cuenta las características de los analitos y el comportamiento que tengan frente a la radiación. Por eso decimos, están basados en la interacción muestra-energía. La muestra va a estar formada estructuralmente por átomos, etcétera, etcétera, donde vamos a encontrar una composición característica de los elementos, de los analitos, y vamos a tener a la energía. Y cuando hablamos de la energía, ya les había adelantado la anterior clase, era muy importante para nosotros tomar en cuenta la radiación electromagnética. Y todas estas propiedades que vamos a explotar van a estar, diríamos, relacionadas con esa interacción que va a ser radiación electromagnética con el analito. ¿A través de qué? De fenómenos como van a ser la absorción, como va a ser la emisión de radiación electromagnética, puede ser la relación carga-masa, pueden ser los potenciales e intensidades de corriente. También podemos hablar de fenómenos como la fluorescencia, como la fosforescencia, etcétera, que a lo largo ya más adelante vamos a poder ver cuál es el principio de cada uno de ellos. Entonces, y si nos referimos a las nuevas técnicas o a los métodos instrumentales por los cuales vamos a poder separar los componentes de una muestra, necesariamente nos vamos a estar refiriendo a las técnicas cromatográficas o electroforéticas, a través de las cuales se van a separar los componentes de la muestra. Entonces, sometemos a un análisis que va a ser cuantitativo y estructural. Muy importante, tomando en cuenta la estructura ya. Entonces, ya que nosotros hemos hablado hasta aquí de la presencia de la radiación electromagnética, del comportamiento que tenga el analito, por lo tanto, tomamos en cuenta sus propiedades físicas del analito para llegar finalmente a obtener una información. A partir de acá, nosotros tenemos que hablar de una serie de situaciones positivas, como también tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos que van a ser, no diremos negativos, pero que dan lugar a una serie de limitaciones. A ver, vamos a empezar. Antes de ir enumerando las ventajas que nos presentan los métodos instrumentales,
debemos recordar que no es que son métodos que recientemente han aparecido, que métodos que recién se los está aplicando. No, 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 no. Hemos dicho que a partir de 1930 ya hay algunas, diríamos, surgen muchos estudios, surgen otras técnicas, porque el requerimiento cada vez es mayor, ¿no es cierto?, en cuanto a la eficiencia del método, en cuanto a una serie de información que se busca, que se requiere. Hemos hablado de que los fenómenos en los que se basan los métodos instrumentales son bastante antiguos. Se los conoce, diremos, un siglo o antes ya se los ha ido conociendo, pero tenemos que también referirnos a un hecho de algún, ¿por qué no se los utilizaba al mismo tiempo que los métodos gravimétricos o volumétricos? ¿Por qué han sido, o se ha retrasado un poco esta aplicación? Se retrasa porque la instrumentación no era lo suficientemente confiable ni tampoco era lo suficientemente sencilla. Entonces, el avance, diríamos, de la aplicación de estos métodos ha ido de manera paralela al desarrollo, diríamos, de la electrónica como también de la informática. Entonces, el avance, el desarrollo de estas líneas de la ciencia ha permitido ir corrigiendo, o diremos así, mejorando estos métodos instrumentales, de tal manera que llegamos a un momento donde nosotros podemos mencionar, podemos hacer un listado de la serie de ventajas que nos van a presentar estos métodos instrumentales. Y dentro, las ventajas que nosotros podemos encontrar, como ven en el listado, tenemos que mencionar en primer lugar que nos proporcionan resultados más objetivos. En segundo lugar, van a ser métodos mucho más precisos. En tercer lugar, pueden ser métodos más sensibles. Luego, las determinaciones tienen un tiempo de duración menor. En muchos casos, no se llega a alterar la muestra, se mantiene. Luego van a ser métodos más selectivos y la última ventaja que podríamos mencionar es que se nos permite la adaptación a otro tipo de aparatos para complementar la observación que tenemos. A ver, vayamos viendo en primer lugar las ventajas. Vamos refiriéndonos a cada una de las ventajas que hemos mencionado. En primer lugar, decimos que se refieren a resultados más objetivos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Se tratan de resultados que los vamos a obtener, van a estar reflejados en una escala numérica, en una gráfica, en un medidor de un instrumento. En cambio, ¿qué ocurre o qué pasa con los métodos tradicionales? Estos van a estar sujetos a las apreciaciones subjetivas del observador. A ver, les doy un ejemplo. Cuando ustedes hacen una valoración, cuando ustedes hacen una titulación, ¿qué utilizan? Utilizan un indicador y muchas veces este indicador va a ser el que nos va a proporcionar, diríamos, ese viraje de cambio de color y va a ser diríamos, la apreciación que realice el operador va a dar lugar al resultado. Y muchas veces estas apreciaciones van a ser subjetivas entre una y otra persona que estén actuando como observadores, ¿no? En cambio, ¿qué pasa en los resultados ya cuando utilizamos un instrumento? Aquí pues va a haber un resultado que va a estar, diríamos,
totalmente reflejado en una escala numérica, en una gráfica, en un medidor, si es que estamos hablando, por ejemplo, de un equipo que nos va a permitir realizar las mismas operaciones. Ahora, hablamos de los métodos más que sean métodos más precisos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los métodos instrumentales normalmente van a constituir, van a ser métodos más precisos. Todo método instrumental, como su nombre dice, requiere pensar, requiere el empleo de qué? Requiere el empleo de un instrumento, ¿no es cierto? Entonces, y todo instrumento, vamos a ver que para emplearlo, por muy sencillo que sea, va a requerir una calibración previa. Entonces, eso requiere, o sea, nos sugiere a nosotros que van a presentar o que se van a originar un menor número de oscilaciones entre medidas sucesivas que se presenten. Entonces, eso nos va a permitir una mayor reproducibilidad de los resultados, cosa que en los métodos tradicionales no ocurre. En cambio, aquí, trabajando con un instrumento, por muy sencillo que sea, y como sabemos que previamente este va a ser calibrado, nosotros podemos garantizar y podemos llegar a repetir los resultados para inclusive verificar la información que vayamos obteniendo. Por eso decimos que se tratan de métodos más precisos. Bien, la tercera ventaja que se nos presenta se refiere a que son métodos más sensibles. ¿Por qué entonces decimos que los métodos instrumentales van a ser métodos más sensibles? Tenemos que inmediatamente asociar la idea de que dentro de estos métodos instrumentales existe una diversidad de métodos, de una diversidad de técnicas. Entonces, vamos a ver que hay algunas técnicas que van a ser capaces de alcanzar sensibilidades bastante, diríamos, altas, bastante elevadas. Y un ejemplo en este caso viene a ser el método de la espectroscopía de absorción atómica, donde se emplea este método para la investigación de trazas de metales cuyas concentraciones sean a partir, digamos, o del orden de 0,1 partes por millón. Y este tipo de investigaciones no lo vamos a realizar, pues, fácilmente con un método tradicional, con un método clásico. Entonces, cuando hablamos de métodos más sensibles, tomamos como referencia, como ejemplo, este método de absorción atómica que tiene una elevada sensibilidad. Decimos también que se tratan de determinaciones de menor duración. Ojo, entonces también es entre sus ventajas de los métodos instrumentales, podemos mencionar diríamos, al tiempo que nos permita emplear para realizar la determinación. Decimos que serán determinaciones de menor duración que otros métodos. Esto sugiere siempre el método instrumental, hemos dicho, la presencia de un equipo, la presencia de un aparato. Eso significa también que va a existir la persona, va a existir el operador que ha sido previamente entrenado, que tiene una práctica previa para manejar correctamente el instrumento y va a poder realizar las mediciones correspondientes en serie o diríamos aplicando una serie de muestras, cosa que nosotros con un método tradicional tendríamos que ir operando una por una, etcétera, cada una de nuestras muestras. Y en estas determinaciones empleando un instrumento, si hay la práctica, si hay el entrenamiento, dependiendo obviamente el tipo de determinación,
pues el operador puede realizar las determinaciones con gran rapidez y además paralelamente va a poder efectuar un control de calidad, es decir, tomando en cuenta que también estos resultados, esta información que se obtenga, sea una información confiable. Otra ventaja que nosotros podemos mencionar es que aquí se nos dice que no se llega a alterar la muestra. ¿Por qué es importante o por qué la consideramos como una ventaja esto de no alterar la muestra? Las muestras muchas veces tenemos que pensar que son muestras biológicas, eso quiere decir muestras muy pequeñas, o podemos hablar de productos farmacéuticos de un alto valor y que constituye nomás una ventaja la posibilidad de poder recuperar. Es decir, que en una determinación no vamos a ir, diríamos, matando a la muestra, eliminando a la muestra, sino hay la posibilidad de poder recuperar la muestra, ¿sí? Porque son cantidades, se tratan de cantidades pequeñas, son productos de alto valor, cuando hablamos de productos farmacéuticos, por ejemplo. Entonces tenemos esa ventaja de que no en todos los casos no se va a alterar la muestra y va a permanecer lista en condiciones de poder emplearla. Luego decimos que se tratan de métodos más selectivos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de métodos más selectivos? Cuando decimos métodos más selectivos, nos estamos refiriendo a que no requieren estos métodos de una separación previa. En los métodos clásicos habíamos mencionado y decíamos, ojo, primera etapa, aplicar métodos de separación del analito. Teníamos a la destilación, teníamos a la extracción, teníamos a la precipitación. No. Ahora, los métodos en estos casos vamos a ver que van a responder directamente a, por decirles, estos métodos instrumentales van a responder a la totalidad de la molécula. Nos van a dar ya los resultados totalmente propios, únicos, y van a ser diferenciados ya sea para cada átomo, ya sea para cada ion. Un ejemplo, por ejemplo, diríamos en la investigación, vamos a ver el empleo de la espectroscopía infrarroja cuando ya se realiza las investigaciones en estudios moleculares. ¿Qué ocurría con los métodos químicos tradicionales? Respondían, podían estar presentes una serie de elementos o grupos de átomos de valencia u otras características. En este caso, cuando decimos más selectivos, directamente van a actuar o van a responder sobre la totalidad de la molécula. No requiere una separación previa. Y finalmente tenemos que el séptimo punto que nos dice permiten la adaptación a otro tipo de aparatos. Por ejemplo, puede ser el registro gráfico, puede ser que estén conectados a instrumentos de cálculo, pueden ser que nos proporcionen, diríamos, una información complementaria que nos permita obtener información valiosísima con mediciones estadísticas, o también nos permitiría hacer comparaciones con otro tipo de métodos que esta posibilidad de adaptarse, de acomodarse, diríamos, a otro tipo de aparatos, pues
diríamos, complementa la información y también la hace de una manera, no diríamos simple, pero de una manera rápida, donde la información ya la obtenemos de una manera mucho más completa dentro de lo que buscamos. Pero así como existen las ventajas, estas 7 ventajas que hemos mencionado, también van a existir algún tipo de desventajas que tenemos que mencionarlas necesariamente. Vamos a tener en primer lugar que son métodos mucho más costosos, en segundo lugar que necesariamente requieren de una calibración previa y un tercer punto que deberíamos tomar en cuenta van a ser que se requiere contar con técnicos expertos, ¿sí? Vayamos a ver en primer lugar yo pienso que la mayor desventaja que nosotros podríamos mencionar es que toda técnica instrumental requiere, como su nombre dice, la presencia de un equipo, la presencia de un instrumento. Por mucho de que ahora hay la tendencia de que los equipos se vayan buscando las situaciones de considerar equipos cada vez más, no diríamos económicos, pero que estén eh, más al alcance de los usuarios, pero necesariamente vamos a ver que si bien son cada vez más asequibles, pero la presencia o el hecho de contar con un equipo ya requiere de una mayor erogación de dinero que contar simplemente con una balanza, que contar con un material de vidrio, etcétera, etcétera. Entonces, considero que la parte económica, es decir, los costos no elevados, ¿no? Que son técnicas mucho más costosas, mucho más caras, vienen a constituir la limitación, la mayor limitación dentro de estos métodos instrumentales. Luego tenemos que tomar en cuenta el segundo aspecto que dice la calibración previa. Habíamos mencionado y decíamos, no me acuerdo en una de las ventajas, ojo, todo equipo previamente tiene que estar calibrado para garantizar que la respuesta sea la óptima, la correcta. Entonces, para eso se utilizan los patrones de calidad que deben con los que deben haber sido controlados previamente y con anterioridad a través de una serie de procedimientos de comparación con con estos elementos para, diríamos, verificar y constatar que la información que obtengamos sea siempre la correcta y que esté libre de cualquier tipo de información incorrecta. Y bueno, también se considera como una desventaja la presencia de técnicos expertos. Esto ante todo cuando se tratan de equipos bastante complejos, diríamos, ¿no? Estos equipos, diríamos, que van a ser más complicados, más complejos, requiere de un periodo de aprendizaje, de un periodo de entrenamiento del operador. Entonces, ya dentro de lo que constituye el precio del equipo, se sugiere también o está incluido ese entrenamiento que se va a dar al personal que va a ser el responsable de manejar un determinado equipo. Obvio, quiero volver a aclarar que esto cuando estamos frente a equipos que son realmente bastante complejos. Bien, luego pasamos entonces a los instrumentos para el análisis. Aquí tenemos, dice, el papel del instrumento dentro del análisis químico es de convertir una señal analítica, que la vamos a definir como una propiedad física, química del analito, que no son detectables ni que tampoco son comprensibles por el ser humano en una forma que sí lo sean.
y es el instrumento básico que va a estar constituido por 4 componentes. Y para conseguir la información del analito se requiere de un estímulo que generalmente se encuentra en forma de energía, y esta interacción va a provocar una respuesta dando lugar a la información analítica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos refiriéndonos a la importancia que tiene dentro del análisis instrumental la presencia de un instrumento. ¿Qué va a hacer el instrumento? El instrumento nos va a permitir obtener una información que seguramente no la vamos a poder comprender, no la vamos a poder detectar, pero a través o con la ayuda del instrumento sí vamos a poder obtener la información que buscamos. Y básicamente este instrumento, de una manera general, porque después vamos a estudiar en otro tema parte por parte, diríamos variedad por variedad, vamos a ver que básicamente para ubicarnos, un instrumento va a tener 4 componentes que los vamos a describir posteriormente. Entonces, ahora, para conseguir la información del analito se requiere de un estímulo. Claro, ya hemos dicho, el ser humano, el operador, no puede detectar, no puede reconocer, no va a poder comprender. Entonces, ¿cómo va a lograr? A través de un estímulo. Se requiere entonces la presencia del estímulo. ¿Y qué vamos a utilizar como estímulo? Vamos a utilizar una forma de energía ¿qué es esta forma de energía? No es más que la radiación electromagnética que al interactuar de distinta manera, o sea, que la interacción va a ser distinta en cada caso, en cada situación, va a provocar una respuesta dando lugar a la información analítica. Pasamos entonces. Es importante que nosotros veamos los componentes básicos de un determinado equipo, de un determinado aparato. Dentro de estos componentes de los instrumentos, vamos a ver que el instrumento entonces va a tener, dentro del análisis químico, tiene el papel de convertir esa señal analítica que no ha sido comprendida, que no ha sido detectada por el ojo humano, por el ser humano, por el operador, en una forma que sí va a ser, como decíamos anteriormente, que nos va a proporcionar la información. Y a partir de esto, este instrumento va a tener 4 elementos, 4 componentes que van a ser el generador de señal, el transductor de entrada o de detector, el procesador de señal y el dispositivo de lectura. Vuelvo a repetirles, acá se los he resumido de la manera más simple los 4 elementos que van a tener cada uno un papel importante. Cada uno va a tener o va a cumplir, va a desempeñar un papel específico. Tenemos en primer lugar entonces el generador de señal. ¿Qué hace el generador de señal? Produce una señal que denota la presencia o la concentración del analito. Dicha señal puede ser producida por el propio analito o por la interacción de este con una forma de energía. A ver, en otras palabras, ¿cuál va a ser el papel que desempeñe el generador de señal? Va a producir, va a originar una señal que denote la presencia, inclusive en alguna situación, la concentración del analito. Muchas veces va a ser un elemento, un compuesto o un ion que se ha generado
a partir del propio analito. Por eso decimos, puede ser producido por el propio analito o puede también ser por la interacción de este con una forma de energía. Existen diversos ejemplos, dependiendo cuál va a ser la propiedad por la que va a tomarse en cuenta un determinado método, una determinada técnica. Podemos utilizar la absorción, podemos utilizar la emisión, podemos hablar de la fosforescencia, podemos hablar de distintas situaciones, pero que finalmente nos van a permitir obtener una información. El segundo elemento se refiere al transductor de entrada o detector. Se conoce con el nombre de transductor de entrada o detector. ¿Qué hace este elemento, este segundo elemento? ¿Cuál es el papel que desempeña? Convierte la propiedad del analito, que puede ser física, que puede ser química, que puede ser físico-química, y la va a convertir en una señal eléctrica. Entonces, este procesador de señal, conocido también como detector, tiene o desempeña el papel de convertir un tipo de energía en otro. Resumiendo, ese es el papel que tiene el transductor de entrada. Ahora, estos transductores que actúan sobre una señal química, es por eso que se los llaman detectores. La mayor parte de los detectores convierten las señales analíticas en una corriente eléctrica o en un voltaje. Y estas obviamente van a tener que ser modificadas, van a tener que ser amplificadas para llegar finalmente al dispositivo de lectura. Por lo tanto, aparece el tercer componente que va a ser el procesador de señal. ¿Qué hace el procesador de señal? Este procesador de señal, como su nombre dice, procesa la señal. Es el dispositivo electrónico que modifica o adecua la señal del detector al funcionamiento del dispositivo de lectura. Amplificación, filtrado, digitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el procesador de señal, como su nombre dice, procesa la señal. ¿Cómo la va a procesar? Modificando, adecuando la señal transducida procedente del detector para que se adecue, para que se acomode al funcionamiento del último elemento, que va a ser el dispositivo de lectura. Entre estas modificaciones que estamos mencionando, tenemos que considerar entonces la amplificación, podemos considerar la filtración, podemos considerar, por ejemplo, la multiplicación, la atenuación, la derivación, la integración. Entonces, o finalmente con la conversión de una corriente alterna en una corriente continua, dependiendo la necesidad que se presente en la obtención de la información. Y finalmente tenemos el dispositivo de lectura. ¿A qué se refiere el dispositivo de lectura? Es también un transductor que convierte la señal, esta vez procesada, en una señal que puede ser leída, que puede ser registrada o que puede ser interpretada por el observador. Entonces, también el dispositivo de lectura tiene una importancia porque es un transductor, es un elemento que convierte una señal que ha sido ya procesada por el anterior elemento, el componente conocido como procesador de señal, en una señal que va a poder ser entendida por el observador humano, por el operador. Y esto vemos en la posición de la aguja en un medidor, en una escala, las
los trazos que se presenten en un registrador de papel, en una serie de números, en una pantalla digital, en el ennegrecimiento finalmente de una placa fotográfica o en las situaciones donde ya se nos da la concentración del analito. Entonces, eso también tenemos, o sea, esos son los 4 componentes básicos que nos van a permitir obtener la información una vez que hemos aplicado una de las técnicas instrumentales. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de los 4 elementos que hemos mencionado. Tenemos el generador, tenemos el generador de señal. ¿Dónde está? A ver, un ratito. Aquí está. Tenemos el generador de señal que va a dar lugar a una señal analítica que va a pasar hasta el segundo componente, que va a ser el detector. Vamos a tener una señal de entrada, porque ¿qué ha hecho? ¿Cuál ha sido el papel del detector? No nos olvidemos que el detector tiene un papel fundamental, que es el de convertir un tipo de energía en otro. Por eso tenemos una señal de entrada. ¿Dónde va a llegar? Al procesador de señal. En el procesador de señal, como su nombre indica, vamos a ver que aquí vamos a tener que se van a llevar a cabo todas las, no diremos modificaciones, sino se va a adecuar la información para que llegue al dispositivo de lectura. Por eso tenemos una señal de entrada y tenemos una señal de salida que va a ir directamente hacia el dispositivo de lectura, y dependiendo el modelo, el tipo de equipo, vamos a obtener la información que va a ser la información final que va a llegar hasta el operador, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí tenemos los ejemplos para una medida de pH, tenemos para una medida de color, etcétera, que ya nos vamos a ubicar perfectamente conforme vayamos describiendo ya de manera más minuciosa cada uno de los componentes y las variedades y los tipos que puedan presentarse en cada uno de los fenómenos. Bien, vamos a quedar acá para continuar la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta,